Buenas noches. El tema escogido, tomografía en emergencia, cómo leerla, creo que nos va a ayudar a todos los cirujanos porque la tomografía se ha convertido en algo indispensable para nosotros. Quien va a dirigir esta mesa es el doctor Alejandro Burga, quien es cirujano general asistente del Hospital María Auxiliadora, subdirector de la Escuela de Medicina de la Universidad Científica del Sur, miembro de la Sociedad de Cirujanos Generales del Perú, médico socio de Cirugía General de la Clínica Ricardo Palma, diplomado en Auditoría Médica en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Doctor Burga, por favor. Buenas noches, muy agradecido por la invitación a la sociedad. Verdaderamente es importante el tema que vamos a abarcar el día de hoy, tomografía en emergencias de abdomen. Cuando nos ponemos a dar un poco más de luces sobre esto, vemos que es muy amplio hablar de patología inflamatoria, de patología traumática en emergencia. Y conversaba con los doctores, al cual vamos a tener el día de hoy en colaboración con nosotros, que es el doctor Max Guerra y al doctor William Yersinich. Conversamos y básicamente lo vamos a tratar de enfocar en la emergencia de las 2 de la tarde a las 8 de la noche del día siguiente, en la emergencia donde no tenemos médico radiólogo, donde no tenemos a quien nos pueda dar una orientación sobre la forma de qué pedir, cómo pedir y qué, cuando lo tenemos en nuestras manos o cuando lo vemos en la pantalla, qué nos pueden sugerir todas estas imágenes. Sé que es muy complejo el tema de querer en una charla poder abarcar todos los puntos y todas aquellas preguntas e interrogantes que tenemos. Sobre esto también es importante destacar que desde este punto de vista vamos a tratar de que se enfoquen en las patologías inflamatorias más frecuentes. Obviamente quedan algunas patologías como son trauma, como son complicaciones de enfermedades que pudieran en algún momento desatar o crear una emergencia. Entonces eso lo podemos dejar para el momento de las preguntas, que esperamos que la participación, me imagino que va a ser lo más activa. Decir que tomografía, ya la gran mayoría de instituciones cuenta con un tomógrafo en sus instalaciones, y si no los tienen en sus instalaciones, lo tienen tercerizado, donde muchas veces pueden hacerse este tipo de estudios con cierta rapidez para poderlo llamar como una emergencia, porque si vamos a tener un estudio que va a llegar a las 24 horas, verdaderamente no lo es. Lo que no nos llega ni a las 24 ni a las 48 horas en todos los hospitales, en la gran mayoría de hospitales tal vez del MINSA, son los diagnósticos o las prestaciones radiológicas, y mucho menos tenemos la capacidad de tener una consulta en el momento de la emergencia misma. De eso es lo que se trata ahora, es ver la patología, hacer un contraste dentro de lo normal y dentro de lo que es patológico, y dentro de ello muchas veces saber solicitar y pedir algún tipo de radiología en la que para nosotros sea y que nos sea mucho más importante poder manejar un diagnóstico presuntivo. Los diagnósticos presuntivos son importantes en todo, obviamente, para poder ingresar a una emergencia y poder entrar a un acto quirúrgico, pero dentro del diagnóstico también es importante poder manejar la terapéutica, lo que vamos a hacer y a qué nos vamos a dedicar en esta cirugía. No es fácil poder interpretar las imágenes de tomografía, las escalas de los grises, las escalas de los blancos, usar o no usar los medios de contraste, si son positivos, si son negativos, cuánto nos puede ayudar uno u otro tipo, si son endovenosos, vía oral, si son vía rectal, si usamos agua, si usamos aire. No es fácil poder manejar. Muchas veces hablamos de fase arterial, fase venosa, fase sistema portal, en fin, hay una serie de conceptos que todos los tenemos dando vueltas, y yo creo que van a ser de mucho interés para nosotros en poder hacer un diagnóstico o a veces diferencial entre un cuadro de abdomen agudo quirúrgico y decir es una apendicitis complicada o es un divertículo complicado
o es un Meckel, o es un ilio biliar, en fin, tenemos muchas cosas. Entonces, yo no quiero extenderme porque en verdad voy a ser el moderador y voy a dejar de ingreso al doctor Guerra, que va a ser el ponente y nuestro principal ponente, y al doctor que está con nosotros, el doctor Sinchi, que va a ser, además de un panelista, va a ser una de las personas que va a tratar de poder ayudarnos en toda esta disquisición de preguntas. Así que comencemos por esa parte. La otra cosa es que queremos que sea activa y podemos hacerlo bajo las dos formas. La primera es esperar al final para a mano alzada hacer las preguntas o en su defecto, quienes se les escapan las preguntas en un papelito nos lo va poniendo y nos las va haciendo alcanzar o nos la alcanza en el lugar donde vamos a estar nosotros. Así que quiero dejar yo a ustedes, al doctor Raúl Guerra, para que nos pueda dar la ponencia que es el plato fuerte de la noche. Permiso. Buenas noches con todos. Mi nombre es Raúl Guerra, soy médico radiólogo, especialista en imágenes. Vamos a tratar el día de hoy un tema que es básicamente importante. Y es importante desde el punto de vista quirúrgico, y es importante desde el punto de vista de imágenes, de cómo pueden representarse las imágenes y de cómo pueden ser evaluadas estas imágenes. Si nos enfocamos, como lo ha mencionado mi colega, desde el punto de vista solamente de emergencia, ya tenemos una patología muy extensa, y verdad que es bastante amplia. Sin embargo, vamos a tratar de resumir en una exposición bastante corta, en minutos, lo que básicamente vamos a observar con mayor frecuencia. Antes de empezar, tienen que tener en cuenta que existe cierta diferenciación en escala de grises. En otras palabras, lo que vemos por tomografía son imágenes en colores blanco y negro. Esa diferenciación en colores blanco y negro tiene un valor que se denomina unidades Hanfield. Cada estructura anatómica, inclusive el aire, tiene una unidad Hanfield designada, es una unidad internacional. Entonces, ahí tienen una escala de valores básicamente relacionados con las unidades Hanfield y les va a decir a ustedes ante qué tipo de estructura orgánica se encuentran. Las imágenes que se puedan ver en negro o que van en negativo corresponden a la grasa y finalmente a patología o a imágenes con valores menores de 1000 unidades Hanfield corresponde al aire ambiental, el que se encuentra alrededor del paciente una vez que hace la tomografía. Imágenes que tienen densidades intermedias desde el 0, que corresponde al agua, hasta el +10, +15, que corresponde aún al líquido, con diferentes cantidades de densidad, inclusive el líquido proteináceo, es decir, sangre que en el transcurso de la evolución se ha vuelto suero, y que todavía tiene cierta carga de proteínas, pueden tener unidades Hanfield por encima de los 10 hasta 20. La sangre per se tiene un valor más alto, hasta 30 unidades Hanfield, pero estructuras anatómicas clásicas, estructuras anatómicas conocidas como el hígado, como el vaso, como estructuras dependientes de los riñones, tienen unidades Hanfield sin utilización de medio de contraste y estos van a lindar entre 40 y 50 unidades Hanfield. El hígado es un poco más denso, tiene mayor densidad en relación con el vaso. Y esto también es anatómico y es morfológico, casi siempre va entre 50 y 70 unidades Hanfield. Pero esto cambia totalmente cuando le administra medio de contraste endovenoso. Cuando le coloca medio de contraste endovenoso, la carga de densidades va a incrementar. Entonces hay que tomar en cuenta la valoración de estos pacientes en aquellas patologías que quieren evaluar, pacientes normales o con patología alguna, teniendo en cuenta la valoración de unidades Hanfield sin utilización de contraste y con utilización de contraste endovenoso. Desde luego, existen algunas estructuras anatómicas que deben ser evaluadas en fase venosa portal, que es el momento ideal en el cual capta la mayor cantidad de sangre, se aviva más, se enciende más la estructura anatómica por el organismo, y es en ese momento en el cual se debe medir. Ya tomando en cuenta estos datos que son importantes, es lo que se llama media ventana de grises por unidades Hanfield como criterio internacional, vamos a tratar un poco el tema en general. Tenemos que finalmente definir si nos encontramos ante una patología aguda, si nos referimos solamente a emergencia, nos encontramos ante una patología que es claramente aguda, que puede ser quirúrgica o no, o nos encontramos ante una patología traumática. Entonces hay que diferenciar bien si nos encontramos ante qué tipo de paciente estamos. La ecografía y sobre todo la tomografía espiral multicorte van a jugar un papel bastante importante, mucho más importante inclusive que la propiamente ecografía.
Sin embargo, existen algunos centros hospitalarios en los cuales la ecografía se convierte en el arma más importante, ya que la tomografía no existe, no hay, o es difícil que el paciente se traslade a un centro particular que se encuentra relativamente lejos, o sencillamente el paciente no puede ser movilizado por la patología que viene de fondo. Entonces, la ecografía juega un papel importante para iniciar, pero la tomografía multicorte es la que finalmente va a dar los hallazgos clásicos, característicos, va a definir extensión, lesión y puede caracterizar claramente ante qué nos encontramos. En base a esto vamos a definir cuáles son las patologías más comunes y las que van a comprometer realmente la vida del paciente, nos referimos básicamente a abdomen, y aquellas que van a ser autolimitadas. Aquí tienen las patologías más comunes, hablemos de ellas un poco, desde el aneurisma, que se encuentra complicado, la pancreatitis en sus dos formas, sobre todo la forma severa o necromorrágica, la isquemia mesentérica o la isquemia intestinal, la perforación de una úlcera péptica con la presencia de aire o contenido intestinal libre hacia la cavidad abdominal, o la perforación de un divertículo que finalmente va a complicar estos casos. La apendicitis, la colecistitis, la diverticulitis sigmoidea o la salpingitis van a ser patologías que, si bien es cierto pueden esperar tratamiento quirúrgico, deben ser observables para el caso de la vida del paciente. Y aquellas que son autolimitantes, pues hablemos de infartos mentales, la famosa apendicitis epiploica, gastroenteritis o diverticulitis secales. Entonces nuestro enfoque radiológico va a estar basado en dos cosas. Primero, confirmar o descartar la enfermedad más común, de la que hemos hablado, sobre todo aquellas que comprometen básicamente la vida del paciente. Y a esto es lo que debemos apuntar finalmente. Y desde luego tener conocimiento amplio, pero bastante amplio, de los famosos signos radiológicos, tomográficos o ecográficos, lo que tengan a mano, para poder definir ante qué tipo de lesión se encuentran ustedes. Algunas enfermedades pueden lindar, y nuestro diagnóstico diferencial es muy importante de uno u otro punto. Algunas lesiones que pueden asociarse a la fosa ilíaca derecha son más comunes y depende del grupo etario inclusive, hombre o mujer. A otros dependientes de la fosa ilíaca izquierda y otros a nivel de cuadrante superior. Entonces hay que tratar de distinguir y tratar de hacer un diagnóstico diferencial ante qué patología más común podemos encontrar. Muchas veces los resultados de laboratorio pueden ser altamente inespecíficos y se pueden ver en cualquiera de estas. Sin embargo, existe un contexto clínico. Yo creo que lo clínico va a primar sobre las imágenes hasta ahora. Entonces la evaluación clínica del paciente que tiene sospecha de apendicitis es clásica y debe ser considerada apendicitis hasta que se descarta lo contrario, salvo que no lo sea, pero no simplemente, no clásicamente es patognomónico y puede confundir y puede englobar una serie de diferenciales sobre el mismo. Muchas veces se solicita de inicio una radiografía de abdomen para ver ante qué nos encontramos y estas muchas veces resulta ser una radiografía de abdomen simple normal, independientemente de la presencia de patología o no. Este, por ejemplo, es un caso de una radiografía simple de abdomen, un planar en un paciente con necesidad de cúbito. Y este de acá es la tomografía del mismo paciente, en el cual se va a observar imágenes de dilatación de áreas intestinales que marcan las puntas de flecha. Estas imágenes de distensión intestinal con contenido solamente líquido no son apreciables claramente en las imágenes de radiografía. Entonces ahí tienen un pero. Las distensiones intestinales o las oclusiones intestinales que tienen solamente contenido líquido por radiografía no se van a observar, salvo que tengan niveles hidroaéreos. Esto no es lo frecuente, pero se pueden observar. Entonces falsamente a ustedes los puede tranquilizar, pero tienen un paciente con dolor abdominal intenso que se encuentra distendido, pero con una radiografía normal. Entonces mucho cuidado con lo que van observando y con la apreciación rápida que pueden tener. Por ejemplo, estas densidades que se encuentran acá en el interior corresponden a densidad líquido. Y esa densidad líquida vista por tomografía puede corresponder a contenido líquido que puede ser claramente transparente, con residuo alimentario, con residuo fecal, pero que no puede ser diferenciable ni siquiera con unidades Hanfield. Acá tenemos un problema, y un problema que es interesante y importante que lo sepas cuando nos referimos sobre todo a contenido líquido o a colecciones intraabdominales. La tomografía es un método que es muy inespecífico y que muchas veces no aporta información significativa cuando quieren valorar una colección o de qué está hecho el contenido. La sangre, el líquido cristalino y la orina a veces se ve igual. Entonces se convierte en un problema para poder definir ante qué estamos. Seguimos. Vamos a confirmar finalmente o descartar la presencia de enfermedad más común. Hablemos de las más sencillas, las más relevantes en nuestro caso para nuestro medio.
La enfermedad pendicular básicamente está caracterizado o definido por la presencia de un diámetro mayor de 6 milímetros de extremo a extremo, con un tejido graso peripendicular inflamado, se va a ver hiperdenso, la presencia de un fecalito y sobre todo la hipervascularidad cuando se utilizan medios de Doppler color, o sea, Power Doppler o Doppler color. Lo que ven ustedes en las imágenes acá corresponde al apéndice que se en la ecografía común. Que está asentado sobre las estructuras vasculares de los vasos ilíacos. Pero este apéndice se puede colapsar, se puede desplazar, no es doloroso. Esto es un apéndice normal. Y cuando lo vemos por tomografía multicorte sin utilización de medio de contraste, vamos a encontrar un apéndice que es claramente delgado, fino, con presencia o no de aire en su interior, que puede o no tener algún apendiculito, pero que no muestra diámetros incrementados, que no muestra cambios inflamatorios adyacentes y que no muestra alteración cuando se le coloca medio de contraste endovenoso. A diferencia de esta imagen en la cual sí se aprecia con toda claridad un aumento en los diámetros antero-posterior e incremento negro sobre las paredes de este apéndice. El contenido puede ser heterogéneo, pueden tener un apendiculito en su interior, por ecografía se va a encontrar incremento en la ecogenicidad de la grasa y cuando la evaluamos por tomografía, pues incremento en la densidad del tejido graso adyacente, es decir, es una grasa que contiene cambios inflamatorios importantes. Además, se puede observar este halo periférico que corresponde a la mucosa y a la pared que se encuentra realzada cuando le colocamos medio de contraste y lo evaluamos en una fase venosa portal. La enfermedad diverticular como tal se puede observar mucho más claramente por tomografía que por ecografía. Muchas veces la imagen ecográfica no es adecuada debido a que el paciente se encuentra con distensión intestinal, tiene mucho contenido aéreo, mucho meteorismo, pues la experiencia del radiólogo juega un papel importante para poder buscar estas imágenes. Esto de acá básicamente es un hallazgo que se puede encontrar por ecografía, pero no siempre vamos a encontrarlo así. Entonces, para este tipo de casos es mucho más valedero evaluar estos pacientes o la sospecha de estos pacientes mediante estudio tomográfico. Veamos, esta es una imagen de ecografía, acá se va a ver una imagen por adición, que corresponde a un divertículo y lo que se encuentra alrededor es cambios inflamatorios de la grasa a nivel pericolónica. Puede apreciarse, además, contenido líquido, puede haber un absceso diverticular, puede haber una ruptura con la presencia de aire hacia la cavidad abdominal o la presencia de líquido intestinal hacia la cavidad abdominal. Imágenes con cortes axiales y medio de contraste endovenoso, en el cual se va a observar un engrosamiento focal a nivel del colon descendente, engrosamiento que va a asociarse con cambios en la densidad de la grasa que se encuentra adyacente y dense cuenta que la grasa que se encuentra alrededor de esta lesión inflamatoria y de este engrosamiento se encuentra más hiperdensa. Es muy diferente esta grasa que se encuentra alrededor con la grasa del celular subcutáneo o con la grasa del resto del mesenterio. Esa es la diferencia. Van a encontrar cambios inflamatorios de la grasa con un engrosamiento focalizado. Además, la presencia de imágenes por adición, que corresponden propiamente al divertículo, o la presencia de aire adyacente en el cual nos habla que este divertículo se ha perforado. Hay un detalle que tienen que tener en cuenta cuando hablan de engrosamientos focales a nivel intestinal, sobre todo cuando se refieren a colon. Esta imagen que se muestra acá y que marca la punta de flecha habla a favor de una enfermedad diverticular, un divertículo inflamado con cambios inflamatorios, con edema de tejido graso a su alrededor. La imagen que ven acá habla de un engrosamiento focal con escaso contenido o con escaso componente inflamatorio graso adyacente, pero con imágenes nodulares periféricas. Estas imágenes nodulares periféricas con escaso componente graso, que podría ser muy similares, el de acá corresponde a una lesión de aspecto neoplásico. Entonces la neoplasia focalizada infiltrativa del colon es tal vez un diferencial muy importante ante una patología inflamatoria del colon, cuando nos referimos exclusivamente a divertículos. Entonces mucho cuidado cuando quieran evaluar ustedes un engrosamiento focal del colon. La patología vesicular es la patología tal vez más común. Muchos de nuestros pacientes en nuestro medio lo tienen componente inflamatorio vesicular y básicamente se va a definir en su forma aguda un engrosamiento de la pared vesicular con edema propiamente dicho, un incremento en el volumen de la vesícula y signos de morfeo positivo, o sea, signos clínicos y signos por imágenes. Esto de acá
va a representar una imagen tomográfica con fase venosa portal, en el cual se realza adecuadamente una pared vesicular delgada, en una vesícula completamente distendida, muy bonita, bien representada, sin cambios inflamatorios de la grasa adyacente, que es muy importante que se tome en cuenta, y con un contenido que es claramente homogéneo. Ahora, nuevamente salta la pregunta, existen muchos pacientes que tienen diagnóstico ecográfico de litiasis vesicular, pero que por tomografía no se ven. Eso está en relación con lo que está hecho, estos cálculos a nivel vesicular. La gran mayoría de estos cálculos son de colesterol y la grasa se envuelve dentro del contenido vesicular y no se ven. Entonces van a tener ustedes tal vez discrepancias entre el informe ecográfico y la tomografía. No siempre se van a observar cálculos a nivel de la vesícula y tal vez por ecografía sí lo pueden encontrar. Por ecografía, miren, engrosamiento marcado de la pared vesicular con edema adyacente, tiene múltiples imágenes litiásicas en su interior, inclusive barro biliar. Entonces, incremento en el volumen de los diámetros de la vesícula biliar, edema de pared, litiasis vesicular, barro biliar, todo lo que marca la punta de flecha corresponde al propio edema de pared. Es una colecititis aguda litiásica asociada con barro biliar. Lo mismo se va a observar por tomografía, que desde luego no es el método ideal. Para ver vesículas es mejor verlo por ecografía. Entonces, igual, vamos a observar un engrosamiento focalizado de la pared vesicular, cambios importantes inflamatorios de la grasa alrededor, puede haber líquido libre a nivel del espacio de Morrison que se puede encontrar y puede o no encontrarse litiasis vesicular. En este caso, del mismo paciente no se observa contenido litiásico, a pesar que por ecografía sí se apreciaba. Acá vamos a detenernos un poco porque esta patología sí es bastante extensa, tal vez una de las más agresivas. Y acá sí tenemos que tener en cuenta algunos hallazgos tomográficos. Por tomografía, clásicamente la clasificación de Baltasar ha sido muy útil en el transcurso del tiempo para catalogar la extensión de lesión, la presencia o no de colecciones a nivel del páncreas, desde el tipo A hasta el tipo E, desde el cual es normal hasta el E, en el cual existe la presencia de 2 o más colecciones y o la presencia de aire dentro de esta colección o de esta zona necrótica. Esto, junto con la valoración de la necrosis pancreática, le va a dar a ustedes un índice de severidad muy similar a los índices de severidad que tienen ustedes clínicamente. Entonces, vamos a valorar 2 puntos de vista: el páncreas inflamatorio, intersticial leve, y el pancreatitis o la pancreatitis severa, necrohemorrágica. Las dos juegan un papel importante, pero es mucho más importante para la vida del paciente por el compromiso multisistémico que se puede asociar la pancreatitis necrohemorrágica o la forma severa. Entonces, cuando ustedes vean o tengan sospechas de pancreatitis aguda por la clínica que tiene su paciente, dolor en faja, irradiado hacia la espalda, cinturón clásico, característico, tengan en cuenta de que pueden encontrarse esta pancreatitis. Para pedir una tomografía, por favor, siempre es 48 horas después del evento agudo, no es antes, porque se subvalora o se van a tener ustedes una valoración mínima o tal vez mala de los hallazgos finales de cómo va a quedar ese páncreas. Se debe hacer siempre 48 horas después, igual que los famosos criterios clínicos que tienen ustedes para poder evaluar el páncreas. Después se puede utilizar, y una vez que se categoriza Baltasar, no se debe recategorizar en el transcurso de los días para una tomografía control. Siempre para evaluar páncreas tiene que ser con medio de contraste endovenoso. Por lo general no se utiliza contraste oral positivo, es decir, no se utiliza medios no iónicos a nivel oral. No se debería utilizar ni siquiera contraste negativo a agua. Es suficiente con lo que tienen ustedes en mano utilizando medios de contraste endovenoso y graficado en la fase venosa portal, que es la fase ideal para representación de las imágenes en páncreas. Es lo que van a tener ustedes como respuesta en las placas, en blanco y negro. Es la manera como se debe evaluar. Para poder definir cuánta necrosis tiene este páncreas, tienen que hacerse una comparación entre estudio sin contraste y el estudio contrastado en fase venosa portal y colocar los ROI, es decir, medir unidades Hanfield exactamente en los mismos puntos. De esa manera comparan cuánto hay de captación o cuántas unidades Hanfield aumenta al momento que hay que se le coloca medio de contraste endovenoso. Eso habla a favor o en contra de la perfusión del parénquima pancreático y de la extensión
de la necrosis pancreática o de la sombra o penumbra pancreática. Acá, todas son imágenes de tomografía multicorte, todas son en cortes axiales, para evaluar, vean esto de aquí, los cambios inflamatorios que se pueden dar días después, desde cambios solamente groseros con edema del tejido graso periférico hasta una necrosis extensa que se va desarrollando en el transcurso del tiempo y finalmente la presencia o no de contenido aéreo dentro de una extensa colección. La nueva clasificación que se ha realizado en el 2012 en Atlanta, por el Consenso de Atlanta, habla acerca de las colecciones, un grupo de colecciones que son completamente diferentes y que van aunándose a los criterios clínicos y quirúrgicos. Entonces, este tema es un tema mucho más extenso para poder definirlo, sobre todo en las colecciones, pero básicamente se va a resumir en esto: la manera de cómo se debe redactar un informe de pancreatitis, a lo que se denomina el PANCO-DECIFRE. Esta de acá, finalmente, es lo que uno tiene que recibir como información cuando uno hace un reporte tomográfico de un paciente que tiene pancreatitis. ¿Qué es lo que se debe valorar? Páncreas no realzado, es decir, páncreas alterado o afectado. Aquel páncreas que tiene lesión necrótica y poder decir localización, extensión y áreas que se encuentran parcheadas o no. La presencia o no de colecciones, 1, 2, 3 o ausencia de las mismas. Y sobre todo, describir las lesiones, si existe colección o no, definir dónde se encuentra, si está claramente encapsulado o no, si existe asociación con algún compromiso de órgano adyacente, me refiero a vísceras huecas, estómago, marco duodenal o hacia estructuras nobles adyacentes, inclusive retroperitoneo. Entonces, después de excluir los hallazgos más característicos, vamos a definir algunos hallazgos más que están relacionados también con patología inflamatoria y que condicionan algunas veces dolor abdominal agudo en nuestros pacientes y que finalmente se hacen o llegan a la emergencia, le hacemos una tomografía y no encontramos un hallazgo característico, pero encontramos hallazgos como este. Hace un momento conversamos de que la diferenciación entre lo que corresponde al tejido graso normal en densidades Hanfield y un tejido graso que se muestra inflamatorio. Esto que están viendo ustedes acá y que se marca en las puntas de flecha corresponde a un edema localizado a nivel del tejido graso mesentérico cercano a la región cecal. Si nosotros lo observamos y tomamos en cuenta hallazgos básicos y en relación con las imágenes, tenemos que finalmente definir que estamos ante un infarto o mental o un infarto mesentérico, desde luego englobando el punto de vista del paciente. No tenemos ningún otro hallazgo más que esto como positivo. El engrosamiento focal de la pared intestinal, sea colónico o sea intestinal, delgado me refiero, es muy importante también. Muchos de estos pacientes no vamos a encontrar o no vamos a encontrar en ellos alguna patología significativa y básicamente van a lindar con causas de tipo inflamatorio, tipo colitis, tipo tiflitis. Entonces vamos a tener algún tipo de patología que se va a asociar al mismo y otras veces no está asociado a esto, sino más bien a lesiones de aspecto neoformativo, infiltrativo, que sí merecen una ampliación de estudio no solo de ecografía, sino por tomografía. Estas lesiones de aspecto inflamatorio que pueden engrosar la pared intestinal, algunas veces pueden condicionar cierto grado de obstrucción y realmente condiciona una oclusión algunas veces desde el punto de vista intestinal. Las imágenes que están viendo ustedes acá son imágenes de tomografía computada con cortes axiales en fase venosa portal, en el cual se está observando un engrosamiento focal a nivel de esta asa intestinal delgada y la presencia de contenido vascular y graso mesentérico en el lumen de esta asa. Esta es una patología clásica, son imágenes características de intususcepción. Entonces no se olviden esto de acá. En sentido proximal vamos a encontrar las intestinales que se encuentran completamente distendidas, pero que muestran una pared adecuadamente vascularizada, es decir, sin zonas de necrosis. En sentido distal, las asas gruesas que se encuentran delgadas con escaso contenido. Estas imágenes corresponden, que muestran múltiples niveles hidroaéreos, corresponden al famoso hilio dinámico y algunas patologías inflamatorias tipo apendicular, tipo vesicular o tipo diverticular lo pueden condicionar sin necesidad de que exista un efecto mecánico obstructivo a este nivel. Esto es un poco más agresivo, la presencia de aire libre. Se asocia por lo general a la perforación de una úlcera péptica o una úlcera gástrica o la perforación de un divertículo. Entonces, estas son sus razones más frecuentes. Otra que no tiene nada que ver con la patología inflamatoria son los eventos traumáticos. En el trauma se puede observar también la presencia de aire libre por ruptura a nivel mesentérico o ruptura intestinal, pero esto en relación con un trauma directo, traumatismo abdominal cerrado. Entonces,
Cuando observamos las ventanas estándar, vamos a observar la presencia de aire, la misma densidad de aire en tonos de grises o tono de negro que el aire que se encuentra por encima del paciente, que el aire ambiental, y que también se ve por tomografía. Es mejor evaluar este aire utilizando una ventana pulmonar, esto ya con ayuda de los tecnólogos que se encuentran en la sala de tomografía. Entonces le piden a ustedes que le muestre la misma imagen, pero con ventana pulmonar, como si quisieran ver ustedes el parénquima pulmonar. Ellos lo van a hacer y van a mostrar hacia ustedes estas muescas que corresponden al aire, el mismo aire que se encuentra en el lumen intestinal o que se encuentra periféricamente en nuestros pacientes. En pacientes más jóvenes, me refiero a niños o pacientes que tienen 10 años o menos, que puedan cursar con dolor abdominal intenso a nivel de la fosa ilíaca derecha o el cuadrante inferior derecho, es los famosos adenitis mesentéricas. Acá en las puntas de flecha muestra múltiples adenopatías de aspecto inflamatorio agrupadas como si fuesen conglomerados ganglionares a nivel mesentérico, y acá está bien lejos el apéndice. Sin cambios inflamatorios. Inclusive puede simular apendicitis en niños, pero no corresponde a patología apendicular. Esto es autolimitado, no requiere cirugía, solamente manejo clínico. Acá una imagen muy bonita para poder representar un divertículo acecal. Esto no es tan frecuente, mucho más evidenciable es que encontremos divertículos a nivel de región rectosigmoidea o en el colon descendente, pero la presencia de divertículos a este nivel también hace sospechar la presencia de, hace diferenciar los procesos apendiculares. Entonces, este diferencial también juega un papel importante, por eso que tomografía multicorte nos ayuda a poder definir ante qué tipo de lesión está. En este caso es una diverticulitis a nivel cecal, muestra además el engrosamiento propiamente dicho, este divertículo que se encuentra muy bien caracterizado y el edema que se encuentra alrededor del mismo. Esto de acá también, este tipo de lesión que está mostrando se observa con más claridad en pacientes jóvenes, sobre todo en niños menos de 15 años. Y si se dan cuenta, muestra imágenes agrupadas con contenido graso y un anillo de realce periférico que siempre se va a encontrar en el borde posterior en el colon. Esto corresponde a los apéndices epiploicos. Entonces son apendagitis epiploicas, uno decían que no está bien el término, pero realmente son los apéndices epiploicos y se muestra como imágenes en anillo, bien característicos, con un realce clásico y que muestra también edema periférico. Si se encuentran localizados a nivel cecal, pueden confundir con patología apendicular. Si se encuentran localizados a nivel de rectosigmoides, pueden confundir con diverticulitis. Miren, otra vez, otra imagen contenido graso, un halo periférico de captación del contraste, básicamente importante. Esto está localizado a nivel izquierdo. Cuando hablamos de obstrucciones intestinales, nos referimos a una patología amplia y extensa. Existen diferentes formas, diferentes tipos. La oclusión de asas cerradas es una de las características más importantes. Veamos algún ejemplo. Miren, imagen de tomografía computada con contraste endovenoso en fase venosa portal. Acá estamos observando las imágenes en círculo, un agrupamiento de intestinales delgadas, bien característico y localizado a este nivel, como agrupados, como si fuese una imagen de plastrón, pero tiene otras características más. Muestra engrosamiento focalizado a nivel de esta asa que se marca en la punta de flecha amarilla y edema alrededor. Asas delgadas que se localizan sobre todo hacia el borde lateral, por fuera del colon ascendente. Eso no es característico por localización. Y si vamos bajando poco a poco, vamos observando de que este componente intestinal o este componente graso se hace un poco más intenso, se hace más marcado y se muestra un anillo de engrosamiento. Y acá el punto de cierre. De acá en sentido retrógrado vamos a ver la dilatación o distensión intestinal marcada con múltiples niveles hidroaéreos y en sentido posterior sencillamente la zona de oclusión. Este punto, que es el punto más importante, va a marcar el lugar donde se encuentra la herniación. Hay una herniación del contenido intestinal a través del foramen del mesocolon que se va hacia el borde derecho. Esto corresponde a una obstrucción en asa cerrada. Es una de las formas, tal vez es la forma más clásica, la más característica. Existen otras formas más en diferentes localizaciones, ascendente o inferior, que pueden lindar con patología, pero sobre todo buscar en las imágenes de tomografía agrupamiento de asas delgadas, edema focalizado
engrosamiento de la asa localizada a un punto nivel, y si ven esto de acá, imágenes vasculares que se orientan a través de un foramen, piensen que este contenido intestinal o esta parte del mesenterio se ha vertido, ha traspasado el mesocolon y se ha ido hacia contralateral, condicionando toda la patología obstructiva. En otras ocasiones vamos a encontrar pues nuestros pacientes que llegan simplemente con dolor abdominal intenso y podemos encontrar claramente imágenes de litiasis. Por favor, cuando quieran pensar o están pensando ustedes en litiasis, no soliciten imágenes con contraste. Es suficiente que evalúen a estos pacientes en estudios sin medio de contraste endovenoso, salvo de que estén pensando en algún otro tipo de patología asociada. Si ustedes piensan o creen que su paciente tiene pielonefritis, mucho cuidado con la creatinina, lo que puede tener un componente importante, inclusive pueden condicionar mayor daño en relación con el beneficio que pueden obtener por imágenes. Y finalmente esto de acá es básicamente una de las patologías más agresivas que podemos encontrar, ¿no? La presencia de un aneurisma de aorta abdominal que se pueda distender o se pueda complicar con ruptura de este aneurisma y sangrado retroperitoneal que no se contenga y que continúe sangrando y se abra hacia la cavidad intraperitoneal. Entonces ahí se compromete un verdadero problema. Probablemente nuestros pacientes ni siquiera lleguen a sala de tomografía y no tengamos estas imágenes. Muchos de los amigos cirujanos recomiendan que si esto está contenido se debe solamente observar. Otros son más agresivos y cuando ven que está pasando ya sangre libre hacia cavidad abdominal, pues debería intervenirse para ver qué se puede hacer antes de que ese paciente se les muera en las manos. Entonces, esto de acá ya es muy importante. Las imágenes que se pueden obtener son muy bonitas, pero la patología que compromete la vida del paciente es mucho más importante. Por ecografía, probablemente pueda apoyar, sobre todo para ver líquido libre y contenido líquido a nivel retroperitoneal, pero no caracteriza también las imágenes. Entonces, básicamente va a ser apoyarse entre lo que puedan tener en la mano, o esa ecografía rápidamente invasiva para poder observar esta patología, o la presencia de una tomografía multicorte. Cuando nos referimos a la patología traumática, nos cambia completamente toda la idea y todo el chip de lo que estamos apreciando hasta ahorita. Entonces dejamos la patología inflamatoria y nos englobamos a la patología traumática. Y cuando tenemos un paciente con trauma abdominal cerrado, definitivamente tenemos que ver que existe algunas patologías que se van a observar y algunos órganos que se pueden encontrar más comprometidos que el resto de órganos. El vaso o la cabeza puede tener un compromiso mucho más importante, con área de laceración extensa y contenido hemático que se pueda estar extravasando a través de los vasos. Esto de acá, que se puede observar y que también ustedes con imágenes de alta densidad, es decir, más blancas, corresponden a sangrado activo. Estas imágenes que ven aquí no se pueden observar si no utilizan medio de contraste endovenoso. Solo se puede apreciar utilizando medio de contraste. Si no lo hacen, probablemente no vean la extravasación. Igual sucede en el hígado, igual sucede cuando hay ruptura a nivel de un vaso en el mesenterio. Entonces, si ustedes quieren ver extravasación aguda, es decir, sangrado activo, deben utilizar medio de contraste endovenoso en fase arterial y así deben representárselas. Si solamente quieren ver qué tan extensa está la lesión, pueden utilizar sin medio de contraste, pero es mucho mejor caracterizarlo utilizando contraste endovenoso. Miren, contenido líquido periesplénico, contenido líquido en espacio de Morrison, esto desde luego es sangre. En hígado, hematoma intraparenquimal, contusión intraparenquimal, laceración. No sé si es claro la diferencia de conceptos en relación con lo que están viendo con imágenes, pero es evidente de que existe un componente importante que se puede apreciar ante una lesión traumática en un órgano sólido, utilizando medio de contraste. Yo les digo, si ustedes no utilizan contraste endovenoso, la diferencia de estas patologías no la van a encontrar. No van a poder definir cuándo es laceración, ni cuándo es contenido hemático, ni cuándo es contusión. Entonces, el medio de contraste endovenoso en algunas patologías es muy importante para poder caracterizar la lesión, para poder definir qué tan extensa es y para poder finalmente hasta dar terapéutica a nuestros pacientes. Esta es otra imagen relacionada también con un evento traumático, corresponde a un hematoma subcapsular, y dense cuenta que este hematoma subcapsular es completamente diferente al contenido líquido perihepático. Tiene una forma sinuosa, desplaza el parénquima hepático, lo comprime y lo contrae, y puede tener contenido homogéneo o contenido heterogéneo, como en este caso. Y tiene contenido heterogéneo porque es un hematoma subcapsular en estadio subagudo.
Y la punta de flecha que está marcando acá corresponde a los restos de sangre más fresca que tiene este paciente. Entonces, la diferenciación entre la patología aguda y la patología crónica como control evolutivo también es importante. Este cuadro resumen básicamente es un tema completamente aparte. Se los traigo a ustedes como cuadro resumen porque finalmente les dice a ustedes qué tan extensa es la patología inflamatoria intestinal, qué tan complicada puede ser por solo tomografía multicorte y qué tanto pueden ustedes apoyarse si utilizan solamente tomografía. Entonces, acá, en este cuadro resumen, van a valorarse ustedes diferentes densidades en tonos de grises de esa pared intestinal. Densidad blanca, densidad gris, densidad agua, densidad grasa y densidad aire. Cada una de estas agrupa un grupo de patologías casi características, pero no patognomónicas. Entonces, estas entidades que son solamente patología inflamatoria intestinal o patologías crónicas o patologías inespecíficas o traumáticas o lesiones con contenido isquémico tienen que ser reconocidas, pero como les mencionaba, se los traigo a ustedes para que lo tengan conocimiento que esto existe, esto se puede valorar por tomografía y es un tema extenso, muy extenso aparte. De esto hay que sacar lo más importante. De lo que he mencionado hace un momento, la forma más aguda revela lo siguiente. Acá, tomografía multicorte de un pacientito que tiene contenido líquido intestinal, la pared se muestra bien realzada de esta asa delgada con las válvulas conniventes muy bien características, cero contenido inflamatorio de la grasa adyacente, se ve muy bien. Esto en fase arterial. ¿De acuerdo? Cuando ustedes tienen una oclusión arterial, que es otra de las causas de dolor intenso, que debe valorarse también en otros pacientes, vamos a ver imágenes como esta. Presencia de una oclusión a nivel de un vaso, sobre todo mesentérico, y para esto tienen que tener ustedes conocimiento extenso de la anatomía vascular, o sea, de dónde a dónde va este vaso, de dónde a dónde irriga este, de dónde a dónde el otro. Entonces, teniendo en cuenta el conocimiento anatómico vascular, van a tener en cuenta dónde está la oclusión. Una vez que encuentren esto, caracterizar estructuras intestinales que se encuentran adecuadamente perfundidas y que captan muy bonito el medio de contraste de aquellas que no captan nada el medio de contraste. Mismo paciente, si se dan cuenta, mismo paciente. Acá capta y acá no. Esto corresponde a una trombosis mesentérica. Es muy importante, es muy extenso y es muy interesante que se les diga a ustedes en el reporte de tomografía qué es tan extensa la lesión, qué tan proximal está la oclusión, para que ustedes tomen en cuenta qué es lo que se va a hacer finalmente en el acto quirúrgico y si este paciente va a responder o no a terapia trombolítica. Eso ya también es muy variable. Pero la extensión de esta lesión les dice a ustedes, predicho, qué tanto intestino se encuentra necrosado, qué tanto intestino no es salvable y cuánto es lo que le queda a ustedes para poder tener y hacer finalmente el planeamiento quirúrgico. La isquemia mesentérica afortunadamente se da en el 80% de los pacientes que tienen falla congestiva cardíaca, es decir, pacientes que son crónicos ya conocidos, o pacientes que tienen hipovolemia. 10% hacen trombosis o embolos arteriales, 5% hacen trombosis venosa y afortunadamente solo 5% hacen vasculitis. Ojo, vasculitis, como en este caso. Paciente joven, sin alguna patología significativa, ¿ok? Muestra lesiones de isquemia a nivel de preintestinal, bien localizadas y definidas con pérdida de la captación en medio de contraste y densidades en anillo con patrón gris, de lo que hemos visto hace un momento en las imágenes de resumen, patrón gris. Entonces, patrón gris, imágenes de isquemia mesentérica, la causa en pacientes jóvenes, lupus. Este paciente tenía lupus. Entonces, el lupus como causa importante o la vasculitis, en términos generales, pueden condicionar lesiones significativas que finalmente puedan comprometer la vida del paciente. Y con esto, básicamente, hemos tratado de resumir la mayor cantidad de patologías inflamatorias, traumáticas y las más relevantes. Yo soy seguro de que existen muchas más, de que existen inclusive algunas otras que pueden ser más importantes, pero tomen en cuenta lo siguiente. Muchas de estas patologías tienen que ser evaluadas de todas maneras utilizando medio de contraste endovenoso. Si no lo colocan, probablemente se van a quedar con poca información. Y tal vez eso no sea beneficioso para el paciente. Tomen en cuenta la presencia de la creatinina,
Y si es que este paciente no tiene daño renal, es importante que le coloquen contraste no venoso para poder caracterizar la lesión. Y entre las patologías más comunes en el páncreas, por favor, siempre comparen estudio sin contraste, estudio con contraste. Yo estoy seguro que en algunos medios hospitalarios, cuando le piden tomografía computada con contraste, el tecnólogo solamente le hace con contraste, no le hace una fase simple. Entonces no tienen armas para comparar, sobre todo cuando hablamos de una patología inflamatoria, no tienen cómo comparar. Entonces eso tal vez sea bueno que lo mejoren en sus respectivos centros hospitalarios para que tomen en cuenta estudios sin contraste y con contraste en diferentes fases, tal vez no graficarlas en placas, pero sí por lo menos tenerlas en las máquinas. De esa manera les va a ayudar a ustedes, les va a aportar mucho más información, y si se encuentran solos, básicamente van a tener las respuestas antes de que venga el radiólogo y les pueda informar o alguien les pueda ayudar. Muy bien, doctores, ¿alguna pregunta sobre el tema? ¿Algo que haya quedado en duda? Muchas gracias por la atención. Con buenos tips, y en verdad yo creo que lo que todos tratamos de acá es sacar todo lo que es la parte gruesa. Lo fino se lo vamos a dejar a la parte de los radiólogos, que lo pueden determinar en su estudio importante. Cierto es de que hay muchas cosas que abarcar, y entonces me gustaría una opinión acá al doctor Sinche sobre muchas veces cómo pedir, qué pedir, porque tenemos la patología que estamos pensando, y como yo siempre noto muchas veces dentro de los colegas, casi nada de información, ¿no? Solamente nombre, edad y algunos datos más de tipo administrativo, pero donde dice información no ponemos nada, y muchas veces eso nos desorienta. Unas palabras, me encantaría que el doctor Sinche nos diera algunas luces. Gracias, doctor Urga. Buenas noches. Lo primero que tenemos que ver es que cuando nosotros nos encontremos en una emergencia, recordemos que todas las tomografías de abdomen que tengamos que solicitar sean con contraste, ¿correcto? Así sean patología traumática o patología inflamatoria. Esto hay que dejarlo en claro, porque se ve que mucha de la patología traumática en emergencia, por ejemplo cráneo, es sin contraste, pero en abdomen no, tiene que ser con contraste. Esto para una mejor definición de las estructuras y poder dar sobre todo un valor pronóstico y tomar una conducta quirúrgica adecuada de ser necesario. Otra de las cosas que tenemos que tener en claro es que cuando nosotros tenemos las imágenes, tenemos 2, 3 placas y tenemos tantas imágenes que a veces nos mareamos, no sabemos por dónde comenzar. Entonces, una de las sugerencias que nosotros hacemos siempre es hacer una lectura ordenada de todas las imágenes que tengamos, siempre partiendo primero por lo que es pared abdominal, ¿no? Si quieren de afuera hacia adentro, luego de eso ver lo que es a nivel del hígado, ver la densidad, si es homogéneo, ver los contornos, y continuar con el hígado en toda la secuencia de las imágenes hasta concluirlas, y de ser posible, si es que tenemos con contraste, hacerlo en forma comparativa, ver si es que realmente hay alguna alteración en la densidad entre una secuencia con contraste o sin contraste, ¿no? Luego de esto, igual ver el vaso, ¿no? Si es que hay alguna lesión, alguna ruptura, si es que hay líquido o hay sangrado. A nivel de la vesícula, evaluar lo que es la pared que tiene que ser fina. Si es en el estudio con contraste, vamos a ver cómo realza la pared, se puede ver el edema. Inclusive en algunos casos nosotros podemos ver una solución de continuidad en la pared, ¿no? Con líquido adyacente, que estamos hablando de una perforación vesicular, ¿no? Todo esto realmente nos va a ayudar siempre y cuando nosotros seamos meticulosos y ordenados en la evaluación de cada estructura. Luego de esto tenemos que ver el páncreas, ¿no?
El páncreas, recuerden, tal como lo explicó el doctor, es muy amplio realmente. Hay que ver los contornos que sean lobulados, la grasa peripancreática que sea homogénea. Cuando perdamos los contornos de los bordes del páncreas, hay una distorsión de la grasa, pues estamos hablando de un cuadro inflamatorio agudo, ¿no? Ver si es que se trata de una pancreatitis aguda o crónica, inclusive reagudizada que puede darse, ver calcificaciones, ver lesiones de pseudoquistes pancreáticos que estén adyacentes, la localización, la ubicación. Luego, a nivel renal, es una de las causas más frecuentes, sobre todo la litiasis. Recordemos que es la más frecuente realmente las litiasis y este examen sí tiene que ser sin contraste. Es la única en la cual nosotros tenemos que solicitarlo sin contraste, ya que muchas veces tenemos que las litiasis son radiolúcidas o son muy pequeñas y no se observan en el trayecto ureteral, ¿no? A nivel renal, cuando pegamos con contraste, pues ver si es que hay ruptura, ver cómo están los contornos de esa pared de los riñones. A veces se tratan de atrofias renales o pueden ser malformaciones renales congénitas, si es que hay hidronefrosis o no, ¿no? También podemos diferenciar nosotros si es que se tratan de quistes renales por las paredes, que son finas, el contenido es homogéneo, ¿no? A veces de la hidronefrosis o simplemente de un quiste parapiélico, ¿no? Que cuando le ponemos contraste, pues el quiste parapiélico se rellena en su interior, ¿no? Con el contraste. Luego ver todo lo que es la grasa mesentérica, que esté parejo, que esté homogéneo, ver que no haya colecciones a nivel de las gotilas paracólicas, a nivel de la fosa pélvica, en lo que son los recesos laterales. A nivel de la pelvis, pues evaluar lo que es vejiga, útero, ¿no? Que tiene que ser homogéneo. Podemos ver incluso a nivel patología anexial en caso de la pelvis femenina, ¿no? Ver próstata en caso de la pelvis masculina, y inclusive podemos ver a nivel de los anillos inguinales si es que hay alguna lesión, como por ejemplo pues hernias inguinales, o hay a veces colecciones o ganglios, ¿no? Entonces, en medida que nosotros hagamos una evaluación ordenada, realmente podemos llegar a determinar cuál es más o menos la zona que nos está comprometiendo y frente a qué patología estamos. Otra de las cosas es saber pedir realmente los estudios. Yo particularmente he visto muchas veces que piden estudios, dicen, los tecnólogos se han acostumbrado a hacer unos estudios ya estandarizados. Es importante dar la información al tecnólogo para que realmente no se quede parametrado en esos estudios, porque piensan que es un estudio que simplemente la máquina lo hace cortes cada cierto grosor y simplemente mando tantas imágenes y ahí quedó. Y muchas veces se nos pasan imágenes donde realmente demostramos la patología, ¿no? Siempre es importante concordar con la clínica. Recuerden que esto es ayuda al diagnóstico. Una imagen sin clínica realmente no tiene mayor sustento, por eso es importante la valoración de todo esto con los exámenes de laboratorio también, ¿no? No sé si hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta por parte de los presentes? ¿Algún tema? Doctor. Evidentemente conocemos nosotros las grandes ventajas que nos da la tomografía para el diagnóstico de diferentes procesos agudos abdominales. Yo quisiera pedir a los expertos una opinión del tema que no creo que sea tan importante, el tema de la radiación que nosotros aplicamos al paciente que le vamos a enviar a emergencia. Muchas veces hemos hablado que una tomografía puede tener más radiación que 100 placas de rayos X de tórax o cosas similares. Seguimos todavía con ese tema, y el otro punto que quería acotar ahí, ¿qué hacemos con la paciente embarazada? ¿No? Todavía sigue el paradigma que tomografía está totalmente desligado de la mujer embarazada. No sé, quisiera esos comentarios para poder ver si hay algún tipo de avance en este tipo de imagenología en esos dos casos. Buenas noches, doctor. A ver, cuando nos referimos a patología femenina en paciente gestante, aún no existe un consenso importante que pueda definir no hacerle una tomografía a una paciente embarazada. Pero existe criterio en algunos centros hospitalarios manejados por protocolos y normas de manejo que dicen de que si es riesgo hacia la vida del paciente, debería primar eso.
Entonces, algunas patologías podrían utilizarse. No sé cuál podría ser. Yo creo que tal vez el evento traumático puede ser tal vez el más importante para poder definir tomografía y embarazo a la vez. No creo que exista otro más. Todo lo que corresponde a patología inflamatoria, litiasis, todo eso puede esperar. Debe ser manejado con ecografía, que es el método menos agresivo, el más accesible, el que no condiciona daño al producto. Eso es lo más importante. Cuando se trata de patología traumática, tal vez podría ser un método para utilizar, pero si ese método no es recomendable, porque no lo es finalmente, la resonancia magnética va a tener que entrar a tallar como método de apoyo al diagnóstico. Es uno de los métodos que va finalmente a aportar similar cantidad de patologías características ante un evento traumático o inflamatorio que requiera a la paciente para salvaguarda de la vida de primero la paciente y después el producto. Con respecto a la cantidad de radiación que se le coloca, por ejemplo, misma paciente embarazada o cualquier otro paciente en relación con una patología que es crónica, es cierto, la carga de radiación que se le coloca por adquisición al paciente equivale casi 200 radiografías a la vez en cada barrido de tomografía de abdomen. Si ustedes le hacen sin contraste fase arterial, fase venosa portal y excretora, están haciendo ustedes 4 adquisiciones. Cada una son 200 radiografías. Si ustedes a ese paciente le piden un control semanal de cómo está su lesión traumática, no sé cuánto, ida, vuelta, son 4 veces más. Entonces la carga de radiación al paciente excede los valores estándares normales, estandarizados, internacionales por paciente. No se deben hacer estudios seriados o controlar a los pacientes por tomografía. Si ustedes tienen una patología, ya la diagnosticaron por tomografía, se debe quedar con esa, salvo que el paciente se complique y que sea importante que tengamos el apoyo de imagen. No se deben hacer estudios control por tomografía. Si ustedes tienen un estudio ya hecho por tomografía, el control debe ser posterior con ecografía, en la medida de lo posible. La carga de radiación al paciente es muy importante, es importantísimo que este tema, realmente no tiene nada que ver con la patología traumática, pero sí para la carga de radiación al paciente. Existen efectos estocásticos, efectos probabilísticos que se sobreagregan a un fondo neoplásico hereditario. O sea, un paciente que tiene neoplasia familiar de fondo, X, cualquier neoplasia, si ustedes le agregan sobre cada radiación esa probabilidad de que haga neoplasia a cualquier punto de la misma neoplasia familiar o cualquier otra, es muy alta, se multiplica exponencialmente. Entonces, por favor, no es necesario, salvo que sea muy imprescindible. O en la evolución, por ejemplo, de un paciente que está recuperándose adecuadamente y que de un momento a otro hace shock séptico. O un paciente que esté en una tomografía cerebral por una hemorragia y que está yendo bien, que de repente otra vez hace deterioro cognitivo y se enclava, tiene glauco 10. Entonces, en esos casos sí requeriría hacer una tomografía para ese momento, para ver qué pasa en ese momento agudo, no por control cada mes ni cada semana. Eso también es importante. Y otro punto que mencionó hace un momento el doctor, es importante de que en las solicitudes de tomografía el dato diagnóstico y el punto de inicio del evento agudo, si usted requiere control, sea colocado como dato adicional, como dato importante. Es cierto, muchas veces solamente en la orden dice tomografía de abdomen con contraste o sin contraste y no dice nada más, hasta ni la fecha pone. Entonces eso es muy importante, porque finalmente nosotros somos médicos clínicos, ustedes médicos cirujanos, nosotros médicos radiólogos también somos médicos. Entonces, no solamente el punto de vista administrativo o de información, sino el punto de vista legal también juega un papel importante en las solicitudes. Todo finalmente ahora está envuelto en lo que la famosa SUNASA o SUSALUD. Entonces, ello está haciendo de que todo esto de acá como que se normalice y que todo vaya por buen recaudo, cada uno de estos patrones, para que lleguemos a tener estándares internacionales en relación con otras entidades hospitalarias de otros países. Doctor. Sí, doctor. Así es, de allí así es, una vez hecho el evento agudo y para adelante.
Es igual, no es necesario, doctor. Una vez que tengan ustedes la categorización por Baltasar y tengan los índices de severidad ya calculados, es decir, el porcentaje de necrosis pancreática y la presencia o no de contenido líquido o la pérdida de captación de contraste de ese páncreas que se encuentra afectado, una vez que se ha hecho eso, se ha categorizado y tiene usted los índices de severidad, queda el paciente con ese sticker, con ese logotipo, paciente con pancreatitis Baltasar E, índice de severidad alto. El control tomográfico se va a hacer al mes, cuando nosotros esperamos algún tipo de complicación, siempre y cuando el paciente vaya bien. ¿Qué es lo que puede pasar al mes? Que se haya fusionado y tener una colección, un pseudoquiste o algún tipo de evento que pueda suceder en el transcurso del tiempo. Ahora, nada quita de que en el transcurso de la evolución de ese paciente durante ese mes pase algo con él. Haga sepsis, haga fiebre, haga dolor abdominal agudo, haga sepsis, en ese momento se requiere tomografía. Porque a veces las colecciones intrapancreáticas que están necrosadas se pueden volver abscesos, sobre todo cuando hacen microfístulas hacia vísceras huecas, me refiero a intestino, me refiero a pared gástrica, y cosa que se puede observar, y muchas veces se observa, niveles hidroaéreos en colecciones y pacientes con clínica negativa, con hemogramas normales, sin dolor abdominal, pero tienen una colección de una pancreatitis evolutiva con nivel hidroaéreo. Entonces, hablando de eso ahí, una vez un cirujano y un médico internista me decía, Raúl, tengo acá un paciente con una colección que tiene nivel hidroaéreo, pero el paciente tiene un hemograma normal y viene por control, no tiene dolor, pero tiene nivel hidroaéreo. ¿Qué hago? Lo mando al cirujano. Debe ser un absceso. No toda colección en pancreatitis que tiene toda colección con nivel hidroaéreo es un absceso. Muchas veces ese deterioro que existe de la pared intestinal cercana condiciona fístulas o microfístulas. Probablemente sí haga absceso en el transcurso de la evolución, pero para ese momento no. A ese paciente hay que observarlo y hay que pedir una tomografía cuando sea necesario. Probablemente sí va a pasar porque existe translocación bacteriana. Entonces es importante que tomen en cuenta estos hallazgos y sobre todo los criterios de evolución y la tomografía que se deben pedir en el transcurso del tiempo cuando el paciente lo requiera, no seriadas. ¿Algo que acotar, doctor? Sí, yo quería acotar con respecto a la pregunta de la mujer embarazada. Gracias a Dios, el 80% de los diagnósticos en una mujer gestante lo realizamos con ecografía, ¿no? Hoy en día tiene muchas herramientas la ecografía como el Doppler, que realmente nos da un diagnóstico muy preciso. Y todo esto dentro de los dos primeros trimestres del embarazo. En el último trimestre del embarazo, si bien es cierto hay alguna otra patología adyacente que se puede ser, que llega hasta el 95% del diagnóstico con la ayuda de resonancia magnética, ¿no? Quedando siempre la tomografía en una segunda escala de método diagnóstico. Sin embargo, han habido casos en los cuales se hace por patología no abdominal sino torácica, que realmente la paciente es necesario realizarle una tomografía, ¿no? Se valora la realización de esta tomografía tal vez solamente para el estudio del diagnóstico, e incluso para esto se puede hacer alguna medida de radioprotección con un mandil plomado sobre el abdomen, a pesar de que existe radiación dispersa que se pueden estudiar, pero siempre se hace realmente cuando esto es muy necesario, ¿no? Existen otros métodos diagnósticos, gracias a Dios, a nivel de pulmón, inclusive con ecografía, sobre todo cuando es pared que esté adherida a la lesión adherida a la pared torácica, ¿no? Pero la tomografía nunca es un método diagnóstico de elección en una mujer gestante. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? El doctor y después el doctor Iberico. A ver. Sí, la hidrotiroides hepática es un gran problema en nuestro medio, sobre todo en los Andes, y realmente llegan de todas las formas y presentaciones, ¿no? La ecografía el día de hoy es el método de diagnóstico ideal, ¿no? Para lo que es hidrotiroides hepática. Solamente dejamos la tomografía cuando se quiere valorar alguna complicación de esta patología hidatídica, ¿no?
pero la ecografía es más que suficiente. La ecografía realmente es el primer arma de diagnóstico a nivel hepático y vesicular, antes que la tomografía. Nos puede dar mejor resolución y un diagnóstico más fino realmente, con un buen equipo y manos expertas. Yo dejaría la tomografía en un segundo plano, tal vez como un planeamiento quirúrgico, pero el primer método es una ecografía. Doctor Iberico. Qué interesante la pregunta, en verdad. A ver, hay pacientes, como dice usted, doctor, que requieren estudio tomográfico, pero tienen creatinininas elevadas, tienen retención hidrogenada alta, o un boom que se encuentra alterado. Entonces, impera a veces la necesidad de hacer un estudio tomográfico, no solamente para patología renal, sino para patología o en cualquier otro órgano intraabdominal, pero que para ser evaluado adecuadamente requiere contraste endovenoso. Ahora, existe la posibilidad de que se haga estudios tomográficos utilizando método de contraste en pacientes renales crónicos, pero necesita usted una unidad de diálisis al lado para inmediatamente salga de la sala de tomografía, pasarlo a diálisis en pacientes crónicos, renales terminales. Es una posibilidad que se da, he visto más de una vez hacerlo, y si acá hay médicos de la Almenara, creo que en la Almenara lo hacen con más frecuencia que en Rebagliati. Hacen así, porque a veces no tienen otra opción, porque el resonador no está adecuado, porque sencillamente no tienen el método o sencillamente no funciona o no hay citas. Entonces se utiliza de esa manera. Pero si puede usted salvar la situación y colocarlo a esos pacientes por resonancia, hágale resonancia. Hágale resonancia. No todos los pacientes o no todos los centros hospitalarios van a tener unidad de diálisis, pero muchos pacientes son crónicos, pero pueden tolerar pasar a un sitio X, un centro privado, para hacer una resonancia adecuada, con contraste o sin contraste. Eso también va a depender mucho de la patología. El gadolíneo tiene un efecto nefrotóxico, pero es mucho menos que en relación con el método de contraste no iónico. Entonces ahí juega un papel importante que también cuenta esta parte. Entonces, valórelo desde el punto de vista. Tiene todavía las armas tecnológicas para poder utilizar en favor de sus pacientes. La resonancia primero, y si no existiese la posibilidad, que eso no es real, a estas alturas en Perú existen múltiples resonadores, pero sí la patología clínica del paciente sí puede ser importante, la tomografía utilizando unidad de diálisis a la mano o cercana. Eso le queda a usted como arma para poder jugar entre esas dos opciones. ¿Alguna otra pregunta? ¿Vamos bien? Doctor. Tenemos un cuadro de voz ilíaca derecha, ya que el tema se está discutiendo cómo leer una tomografía, pero mi pregunta iría en este sentido, ya que o eco o tomografía para una apendicitis es una ayuda en aquellos casos que realmente requieren solicitarse una eco, una TAC para el diagnóstico, porque sabemos
Vamos a darle un poquito más de la buena pregunta, agregarlo. Niños, geriátricos, diabéticos, masa pendicular, en fin, es una excelente pregunta. Bueno, tratándose del caso, como dice el doctor Burga, del paciente, pero siempre en primera línea estará la ecografía, ¿correcto? Existen pacientes ideales para tomografía y pacientes ideales para ecografía. Un paciente ideal para tomografía es un paciente obeso porque tiene una buena cantidad de grasa, la cual nos va a permitir definir muy bien las estructuras intraabdominales. Un paciente realmente delgado, venido a menos, pues realmente es muy difícil diferenciar esas estructuras si es que no es con contrastes, inclusive vía oral, y no solamente endovenosa, ¿no? Pero de tratarse de un síndrome fósil ilíaca derecha, siempre la ecografía estará de primera línea. Realizaremos tomografía cuando realmente no nos permita tener una adecuada visualización de las estructuras de la fósil ilíaca derecha, o cuando simplemente tengamos una discordancia clínico-ecográfica, cuando vemos que el paciente realmente está en desmejoría pero sin mayores hallazgos ecográficos, ¿no? Porque se puede confundir muchas veces un asa intestinal con simplemente un plastrón muchas veces o una formación en absceso. Para ahí tiene la ecografía la ayuda del Doppler, ¿correcto? Las ecografías antiguas pues a veces no era muy factible diferenciarlo, hoy en día sí. Entonces la tomografía quedaría relegada a un segundo plano, ¿no? Al menos es la experiencia que siempre hemos manejado y hemos tenido en el hospital. En verdad todo es difícil de manejar en los diagnósticos, en la solicitud que se mencionan en las salas de emergencia. A un paciente politraumatizado se le pide una de cráneo, de tórax, de abdomen amplio, en fin, las tomografías son muy solicitadas, muy manejadas, y es verdad, la ecografía se deja a un lado porque por más cursos que se realicen nunca nos da siempre toda la fineza que puede tener un especialista. Nosotros mencionamos una serie de puntos y estamos de acuerdo en que la tomografía nos va a ayudar, la resonancia, pero yo creo que la resonancia no es tan solicitada porque es mucho más compleja su estudio y su valoración por parte de quien lo solicita. Muchos de los que solicitan las famosas resonancias están a expensas de lo que dice el médico radiólogo o el médico especialista en radioimágenes. Yo creo que por ahí va la cosa cuando nosotros no pedimos una resonancia y solamente pedimos algunas cosas de resonancia, que la gran mayoría pues es la colangio, la colangio, y ahí damos vueltas como trompo porque no damos más. Pero por ejemplo, muchas veces se pide resonancia magnética, y me salgo un poco del tema, para definición de hernias. En ecografía hay muchos ecografistas que definen hernias umbilicales, hernias inguinales de 10 milímetros que protruye, que entran asas, etcétera, etcétera. Cuando se pide una resonancia no hay nada de eso. Entonces siempre caemos en el famoso, ¿fue la máquina o fue la habilidad o fue que ya estaba 5 para las 2 de la tarde para salir? Entonces siempre estamos en este tema, ¿no? De saber cuándo utilizar, cuándo manejar, y obviamente lo más difícil de poder pedir una tomografía es en los pacientes cuando es traumático, porque da el tiempo, no da el tiempo. Hacer una tomografía no es tampoco en 5 minutos. Esperemos que pronto tengamos todos la digital y que cada uno en su tableta pueda dirigir con el radiólogo a distancia, poder manejar esa información. Yo creo que esa es una de las cosas más importantes. El doctor está queriendo hacer otra pregunta, con gusto.
voy a darle unas palabras al respecto como cirujano. Yo creo que la historia clínica en la que nosotros manejamos seguirá siempre siendo lo más importante, y seguirá siendo lo más importante porque anotaremos todo lo que hay que anotar, y dentro de ellas está el plan de trabajo, y en el plan de trabajo se debe sustentar lo que uno está haciendo. Si pide una ecografía, ¿por qué está haciendo la ecografía? Si uno pide un abdomen simple, ¿por qué nos va a ayudar ese abdomen simple? Y si uno pide una tomografía, ¿cuánto más eso nos puede ayudar? Lo que no podemos nosotros caer, como dice el doctor, y eso en realidad para las personas con menos experiencia, es que la tomografía nos va a ayudar a hacer un diagnóstico que nosotros no tenemos la capacidad de manejarlo en una historia clínica. O sea, eso no es así. Eso es tan igual cuando tenemos a personas o médicos que llega un paciente a un médico internista y le piden toda una bioquímica, toda una hematología, toda una laboratorial, para ver si en algún lugar encuentra la respuesta. Entonces, eso no lo podemos manejar de esa manera. O sea, todo tiene que ser dirigido. O sea, si uno pide una radiografía de abdomen simple, ¿por qué está esperando esa radiografía de abdomen simple? Si uno está pidiendo una tomografía, ¿qué es lo que va a ver? ¿Qué es lo que va a encontrar? ¿Qué es lo que desea? Es por eso que le decía, y le decía acá a los médicos, muchas veces pedimos tomografía y no ponemos para qué la pedimos. Pero yo creo que en algunos casos los médicos radiólogos pueden decir, oye, esto que estás pidiendo no va a servir, no te va a ayudar, esto no es lo mejor, primero intentemos de otra cosa. Eso es lo que deberíamos tener en contraparte. Pero lo cierto es que hay pocos radiólogos y entonces de 2 de la tarde a 8 de la noche no tenemos, salvo que sea una institución privada en que sí, obviamente, eso va a encontrarse. Pero bueno, quisiera que también nos dé un aporte en la parte legal el doctor Sinche para ver qué nos puede ayudar en esta parte. Realmente no hay un sustento cuando nosotros pidamos un examen sin tener un respaldo clínico. Muchas veces caemos ya en una práctica de la medicina en la cual pensamos que el examen más sofisticado es el mejor para el paciente. No, muchas veces seguimos pensando que muchas veces la placa de tórax es el mejor método para un diagnóstico determinado o una ecografía, y no es necesario resolverlo con una tomografía o una resonancia, ¿no? Esto hay que hacerlos entender a los pacientes, pero sobre todo hacerles entender a los pacientes que la tomografía, si bien es cierto, tiene sus beneficios, pero también tiene sus desventajas, y uno de ellos, de los temas en los cuales nos podemos ayudar, es en la radiación. El paciente realmente, cuando uno le habla y le explica que es innecesario este examen y que hay un perjuicio por la radiación, se abstiene de realizarse este estudio. ¿Correcto? Entonces es un buen método que yo a veces lo he usado de mano con algunos pacientes que piensan que un control tomográfico pues a la semana, 10 días, a los 20 días, no, hay que explicarles bien esto. Lo que sí es dejar una historia clínica muy coherente en la evolución y en el diagnóstico. Las ecografías pueden ser repetitivas porque realmente es un método barato, fácil y realmente que lo tenemos a la mano en casi todos los centros, ¿no? Pero la tomografía y la resonancia dejémoslos cuando sea realmente necesario. ¿Alguna opinión al respecto, doctor? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Doctor Arredondo. El contraste rectal lo dejamos solamente para patologías colónicas bajas, y el contraste debe ser con sustancia hidrosoluble, ¿correcto? Entonces muchas veces no hay otra alternativa que usar suero fisiológico con solución iodada y lo ponemos vía rectal. Usemos siempre esta sustancia hidrosoluble, sobre todo cuando veamos que un paciente puede ser sometido a una cirugía previa o pensar en una perforación, ya sea por un divertículo o una fístula a nivel rectal, ¿no? Entonces sí es válido el método diagnóstico. En cambio, cuando es vía digestiva superior podemos usar el agua, ¿no?
Si es tracto digestivo, asas intestinales delgadas, también lo usamos con sustancia hidrosoluble iodada. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, señores? Usamos el contraste de acuerdo al tipo de patología que estamos sospechando. No es tan sencillo como en tomografía pedir pues una tomografía con contraste. La resonancia magnética, el contraste, es el gadolinium, es una sustancia paramagnética que solamente se usa en algunos casos determinados, ¿no? Muchas veces el radiólogo va a sugerir el uso del contraste como un método de ampliación para tener una mejor eficacia en el diagnóstico, ¿no? Entonces, no es usual el uso de contraste en resonancia magnética. Doctor Iberico. Hay que atacar el diagnóstico psicológico y queremos que la tomografía nos
Siempre es interesante todas las opiniones. Es verdad. Yo creo que el equilibrio es lo más importante. Estamos acá conversando y tenemos a dos especialistas radiólogos invitados porque justamente buscamos el mayor conocimiento de cuándo solicitar, en qué solicitar, cómo no abusar, y esa es parte de lo que estamos manejando actualmente en la parte de docencia. Todos coincidimos que nadie va a abusar de solicitar tomografías, todos coincidimos que no es la panacea para llegar al diagnóstico, pero definitivamente es mucho mejor tener un buen diagnóstico para saber cómo y dónde, cuándo intervenir. Inclusive, nosotros hablamos siempre de todos los éxitos, pero muchas veces no hablamos de los fracasos. ¿Y cuántos fracasos tenemos de haber ingresado inoportunamente, o por tiempo, o a destiempo, o lo que venga? Tal vez lo que a veces no lo entendemos y no lo comprendemos es lo más difícil para nosotros, el de querer explicar y utilizar. Hace poco yo leí un artículo en el cual se mencionaba que todos los médicos tienen un estigma sobre qué cosa es lo que nos reconocen y por dónde nos reconocen. Es más, algunos lo llevan colgado de una manera casi como usual, es el estetoscopio. Pero a los alumnos, cuando usted le pregunta si tiene un estetoscopio, no lo tiene, y a un residente menos. Pero definitivamente el estetoscopio es la base de que todo el mundo lo reconoce como médico. Bueno, pero se conversaba que el estetoscopio no es lo que más diferencia a los médicos. Y se conversaba que en un futuro próximo ya no van a haber más estetoscopios. Lo que vamos a tener son así como sus teléfonos celulares, pero que van a ser de radioimágenes. Y entonces usted se lo van a aplicar en el tórax, se lo van a aplicar en el corazón, se lo van a aplicar en el abdomen o en partes blandas, y usted va a poder ver y definir qué es lo que tiene. Y entonces, definitivamente que la tecnología ayuda mucho, pero lo que debemos nosotros buscar en nuestro sistema es el equilibrio. Entonces, para dar término a esta reunión, primero agradecer profundamente la presencia de nuestros dos médicos colegas radiólogos, el doctor Guerra
y el doctor Sinchi, para el cual solicito, por favor, un buen aplauso. Quiero agregar algunos tips para que por favor nos vayamos con 4 o 5 cosas de todas las que hemos recibido importantes. Uno es el uso racional de la tomografía y no solicitar controles por todo lo que sabemos de la radiación. Que esta solicitud de estas tomografías deben siempre estar seleccionadas y deben siempre estar acompañadas con la información clínica del médico y por qué lo solicita. La retención nitrogenada no es siempre un limitante para poder hacer cuando siempre queda la posterior hacer una diálisis. Obviamente que es mejor tal vez una resonancia porque el gadolinio no es tan nefrotóxico. Y la última es que para poder evaluar una tomografía hay que hacer un orden y ese orden está establecido y lo que se aconseja por los expertos es ir o de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera en forma ordenada, ir de pared en órganos, hígado, vaso, riñón, útero, vejiga, para poder determinar la homogeneidad y ver todas las radiografías a la vez y no el gran error del cual yo también me acuso, es de ver una por una. ¿Ok? Creo que con eso podemos dar por terminada esta sesión, agradeciendo la presencia de todos ustedes.